¿Te has imaginado controlar una máquina a cientos de kilómetros de distancia solo con un clic? Hoy en día, el concepto de control remoto es tan habitual que apenas pensamos en él, pero lo que muchos no saben es que todo esto comenzó con un visionario español hace más de un siglo. Leonardo Torres Quevedo, un ingeniero y científico adelantado a su tiempo, fue el pionero detrás de tecnologías que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Su trabajo no solo sentó las bases de tecnologías esenciales, sino que desafió las ideas preconcebidas de su época, abriendo camino a un futuro que pocos podían imaginar. ¿Cómo un hombre de una pequeña localidad de Cantabria llegó a convertirse en uno de los grandes inventores de la historia moderna? La respuesta es tan fascinante como sus invenciones. A principios del siglo XX, la radio comenzaba a revolucionar la comunicación a larga distancia, pero Torres Quevedo vio más allá. ¿Por qué limitarse solo a transmitir sonidos cuando también se podían enviar órdenes? Así nació el telequino, un invento que marcaría el comienzo del control remoto tal y como lo conocemos hoy. Imagina lo que significaba en su tiempo: enviar órdenes a un objeto sin necesidad de tocarlo ni de estar cerca. En 1906, este avance tecnológico llegó a su apogeo cuando Leonardo demostró su invento en el puerto de Bilbao, haciendo que un barco se moviera por el agua sin tripulación, únicamente controlado desde tierra firme. ¿Cómo reaccionaron los espectadores? Imagina estar allí. El rey Alfonso XIII y los asistentes observaron con asombro cómo el barco respondía a las señales enviadas por Torres Quevedo. En un mundo en el que los coches y los teléfonos eran aún novedades, ver una embarcación moverse sin nadie a bordo debía ser increíble, casi mágico. Aunque el telequino fue un éxito en su demostración, el mundo no estaba completamente listo para comprender las verdaderas implicaciones de su invento. Si tan solo las industrias de la época hubieran visto su potencial, Torres Quevedo habría cambiado el curso de la historia mucho antes. Y sin embargo, su trabajo dejó una marca indeleble que no se borraría. Pero esto no fue todo por parte de Leonardo Torres Quevedo. Mientras otros ingenieros luchaban por perfeccionar los globos aerostáticos, Torres Quevedo se planteó una nueva meta: hacerlos más seguros y más eficientes. En lugar de diseñar un dirigible rígido o uno flexible, combinó lo mejor de ambos mundos y creó el dirigible autorrígido. Esta innovación permitió que las aeronaves fueran más fáciles de manejar, menos propensas a accidentes y más versátiles en el aire. El Astra Torres, una de sus creaciones, se utilizó con éxito en la Primera Guerra Mundial. Durante las misiones de reconocimiento del ejército francés, este dirigible destacó por su capacidad de vuelo estable y sus largas distancias, superando a muchos otros modelos de la época. ¿Te imaginas cómo debió sentirse Torres Quevedo al ver su invento surcando los cielos en plena guerra? No solo había creado una máquina funcional, sino que su invención estaba salvando vidas y cambiando el curso de la historia. Pero no fue solo el ejército francés el que reconoció el valor de su trabajo. Los dirigibles autorrígidos influenciaron futuros desarrollos en aeronáutica, tanto en Europa como en América. Incluso hoy, muchos de los principios de diseño que utilizó Torres Quevedo siguen presentes en la aviación moderna. Este es otro ejemplo de cómo sus ideas seguían siendo relevantes mucho tiempo después de que las concibiera. Aunque el telequino y los dirigibles fueron invenciones impactantes, Torres Quevedo no se detuvo ahí. Su mente inquieta también lo llevó a explorar la automatización y el pensamiento mecánico. En 1912 diseñó uno de los primeros autómatas de la historia, una máquina capaz de jugar al ajedrez sin intervención humana, el ajedrecista. Aunque hoy en día estamos acostumbrados a ver a computadoras venciendo a campeones mundiales de ajedrez, en aquel entonces
La idea de una máquina que pudiera pensar y tomar decisiones era revolucionaria. Piensa en lo que esto significaba en su tiempo. Una máquina que no solo realizaba movimientos mecánicos, sino que además respondía a las decisiones de un jugador humano. Este fue uno de los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos inteligencia artificial. ¿No es increíble que un inventor español sentara las bases para algo que cambiaría el mundo de la informática décadas después? El ajedrecista fue una pequeña pero poderosa muestra de lo que el futuro tenía reservado: máquinas capaces de tomar decisiones y actuar por sí mismas. Otra de sus contribuciones a la historia de la tecnología fue su trabajo en máquinas de cálculo. A principios del siglo XX, los cálculos complejos, especialmente los relacionados con la ingeniería y la arquitectura, eran realizados a mano, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Torres Quevedo, siempre buscando maneras de mejorar y automatizar procesos, inventó varias máquinas que facilitaban estos cálculos. ¿Te imaginas lo que significaba tener una máquina capaz de resolver ecuaciones en cuestión de segundos en una época en la que los cálculos complejos podían llevar días? De nuevo, Torres Quevedo estaba viendo el futuro, un futuro en el que las máquinas harían el trabajo duro por los humanos. ¿Por qué entonces no conocemos más sobre Leonardo Torres Quevedo? La respuesta puede ser tan simple como trágica. Muchos de sus inventos eran tan avanzados que el mundo no estaba preparado para ellos. Es común que los grandes visionarios queden en la sombra de sus contemporáneos más famosos, no porque sus ideas fueran menos valiosas, sino porque requerían tiempo para ser plenamente comprendidas. Aunque su nombre no suena tanto como el de otros inventores de su tiempo, su legado perdura en cada tecnología moderna que utilizamos hoy. Cada vez que envías una señal desde tu teléfono a tu televisor, cada vez que ves un dron surcar los cielos o un coche autónomo navegar por las calles, estás usando la tecnología que Torres Quevedo ayudó a crear. Aunque el mundo tardó en comprender la magnitud de sus inventos, el impacto de este inventor español sigue vivo hoy, más de un siglo después. Si te ha gustado el vídeo, like, campanita y suscríbete para muchos más vídeos y apoyar al canal. Gracias por vernos.